Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bien, ayer estábamos hablando de todo lo que es cerebro, empezamos a hablar de cerebro y hablamos un poco de la configuración externa de los hemisferios cerebrales. Después empezamos a hablar de todo lo que es configuración interna, ¿sí? Tanto de los hemisferios como también vamos a ver parte del cerebro en sí, que ahí entraría el diencéfalo, y dijimos que dentro de todo lo que es configuración interna del cerebro íbamos a tener eh, lo que es sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Y ya le arrancamos a hablar de todo lo que es sustancia gris y dijimos que íbamos a tener en la corteza cerebral los distintas partes de la corteza que habíamos dicho que teníamos. A ver si pongo esto. La relenta la compu 8. Nanepilía. No sé si se ve, pero está relento. Bueno, de momento no le respondo Morgan. Bien. Entonces habíamos dicho que cuando hablamos de todo lo que es sustancia gris, íbamos a hablar de la corteza cerebral y habíamos dicho que la corteza cerebral tenía tres porciones distintas en cuanto a su desarrollo. Habíamos dicho que tenía un archi, un palio y una neocorteza. Habíamos dicho que la archicorteza estaba representada por el área intralímbica de Broca, la paleocorteza estaba representada por el área límbica de Broca y la neocorteza estaba representada por las áreas cerebrales, que es esto que estamos viendo acá. El otro elemento que tenemos que hablar con respecto a lo que es sustancia gris dentro de los hemisferios y dentro del cerebro son los núcleos grises que presenta todo el cerebro en general, ¿sí? Y acá vamos a ir nombrando varios núcleos y los núcleos que vemos en todo lo que son los núcleos grises en general se dividen en tres grandes grupos que se conocen como grupos optoestriados o tálamo estriados. Vamos a poner así. Los núcleos grises del cerebro en general, ¿sí? De todo el cerebro, no solo de la corteza, porque hay algunos que están en relación con todo lo que es la parte media, que se conoce como cerebro intermedio o diencéfalo, mejor dicho, y estos núcleos grises se dividen gracias a unos núcleos que son estos que vemos en esta imagen, que son los núcleos optoestriados, ¿sí? Ahora vamos a nombrar cuáles son los núcleos optoestriados. Gracias a los núcleos optoestriados, estos núcleos grises se dividen en tres grandes grupos, ¿sí? Un grupo superior que se conoce como núcleos supraoptoestriados. Tenemos núcleos superiores que se conocen como núcleos supraoptoestriados. Núcleos, obviamente, en la parte media, que son los optoestriados. Y después vamos a ver núcleos que se conocen como infraoptoestriados, ¿sí? A los núcleos grises del cerebro lo dimos en tres grupos, en los supraoptoestriados, a los optoestriados y los infraoptoestriados, ¿sí? También se pueden llamar tálamoestriados, ¿sí? En vez de optoestriados también se pueden llamar tálamoestriados, es lo mismo, porque hace referencia al tálamo o tálamo óptico, por eso es optoestriados o tálamoestriados, es lo mismo, ¿sí? Ahora en realidad en nomenclatura nueva ya no se le dice tálamo óptico, sino que se le dice simplemente a un núcleo se le dice tálamo. Entonces serían supratalamoestriados, después talamoestriados y por último serían infratalamoestriados, ¿sí? Estos tres grupos. Entonces vamos a ir viendo que en cada uno de los grupos vamos a tener distintos núcleos, ¿sí? Acá lo primero que estamos viendo, el primer grupo que estamos viendo, es el que hace honor a su nombre, a todo el nombre de los grupos, que son los núcleos tálamo-estriados u optoestriados, como quieran decirlo, ¿sí? Cuando hablamos de tálamo-estriado hablamos de dos grupos, ¿sí? Por un lado, lo que representa al tálamo o núcleo tálamo óptico, antes llamado, ahora simplemente tálamo, y por otro lado, la son los núcleos estriados. El tálamo, que es este celestito que estamos viendo acá, ¿sí? Es un núcleo que tiene literalmente como una forma ovoidea, ¿sí? Alargada adelante hacia atrás. A ver si tengo otra imagen.
después ya me pasó todo. Fíjense que hay otra imagen. Este que está acá en celestito es el núcleo tálamo, que como dije tiene más como una forma ovalada, ¿sí? Vamos a ver que este tálamo se le suele describir 4 caras. Vamos a buscar en Anatomy, a ver si me cargó el guacho. Así se puede ver de manera independiente. Neuro. Diencéfalo, este me sirve. Fíjense, esto que está acá, vamos a sacar un poco, un par de cosas. Fíjense, esto que está acá, no, macho, eso no. Este que está acá, estos que están en verde, son los núcleos tálamos o tálamos ópticos, ¿sí? Y estos tálamos ópticos se describe que tienen como una forma ovalada o forma ovoidea, como quieran decirlo, y se suele decir que presentan 4 caras, ¿sí? Una cara medial, vamos a ver un poco esto, una cara medial, una cara lateral, una cara superior y acá abajo una cara inferior, ¿sí? Después, además de esas 4 caras, los tálamos también presentan un extremo anterior y un extremo posterior, ¿sí? Ahí van a ver que suelen describir las relaciones que suele tener las distintas caras del tálamo, ¿sí? O antes llamado tálamo óptico. Lo que es la cara medial del tálamo, después vamos a ver que está ayudando a formar acá una cavidad que se conoce como tercer ventrículo, ¿sí? La cara lateral, que es esta que estamos viendo hacia acá afuera, suele estar relacionada con distintas estructuras, normalmente suelen ser distintos núcleos, ¿sí? Que se encuentran acá en la cara lateral, que son el núcleo caudado, y otro núcleo que se conoce, o en realidad una porción que se conoce como cápsula interna, ¿sí? Ahora vamos a ver. La cara medial del tálamo se suele relacionar con una cavidad que es el tercer ventrículo, ¿sí? Acá afuera los tálamos se suelen relacionar con un núcleo, que ahora vamos a ver que es el núcleo caudado, y con una estructura que se conoce como cápsula interna. La cara superior, que es esta que está acá mirándose acá arriba, ¿sí? Va a estar relacionado con un surco que se conoce como surco tálamo estriado, que también está dejado, que es todo este surco que vemos acá, que está dejado por un núcleo, y también acá arriba y atrás se suele relacionar con un núcleo que se conoce como un núcleo de la vénula, ¿sí? Que ahora vamos a ver dónde está. La cara inferior de los tálamos o tálamos ópticos, ¿sí? Que está mirando acá abajo, suele relacionarse con parte del tronco cerebral. Fíjense, este que está acá es el parte del tronco cerebral, específicamente lo que sería el mesencéfalo, ¿sí? Y se suele relacionar con una porción acá abajo de todo lo que es sustancia blanca que se conoce como sustancia subtalámica, ¿sí? Entonces, fíjense, los núcleos grises dijimos que se van a dividir en 3 grupos, ¿sí? En los supraoptoestriados o supratalamoestriados, en los núcleos optoestriados o talamoestriados y en los núcleos infraoptoestriados o infratalamoestriados. Cualquiera de los nombres correcto, ¿sí? Los núcleos optoestriados o talamoestriados son los primeros que vamos a nombrar porque son los que hacen nombre al grupo, a las distintas porciones. Acá tenemos a los núcleos talamoestriados, ¿sí? El primero que estamos viendo es este que está en celestito, acá me está faltando un núcleo, el que está en celestito que es el núcleo tálamo o tálamo óptico. ¿Sí? Antes se llamaba tálamo óptico, ahora simplemente se llama tálamo. Dije que este tálamo tiene como una forma ovoidea, ¿sí? Y va a presentar 4 caras y 2 extremos. La cara medial acaba de ayudar a formar, ¿sí? Un espacio, una región que se conoce como tercer ventrículo. La cara lateral acá va a estar relacionada con un núcleo que se conoce como núcleo caudado y va a estar en relación con otra estructura que se conoce como cápsula interna. ¿Sí? Ahora vamos a ver la cápsula interna. La cara superior, que es esto que está acá arriba, se suele relacionar con un surco, que es este que se ve acá, que es el surco tálamo estriado, y hacia atrás se relaciona con un núcleo que se conoce como núcleo de la vénula, ¿sí? O también lo pueden encontrar como cuerpo avenular. La cara inferior, que es esto que está acá abajo, se está relacionando con el mesencéfalo, y acá hay una porción, ¿sí? Del mesencéfalo que está en los laterales, que se conoce como región subtalámica, ¿sí? Que estaría acá a los laterales del tálamo. Después dije que tiene 2 extremos, un extremo anterior y un extremo posterior, y no sé si se nota, pero normalmente el extremo posterior del tálamo es mucho más grande que el anterior,
¿sí? Fíjense que acá se ve el anterior, el extremo anterior, y acá el extremo posterior, que hay diferencia. El extremo anterior acá en realidad, en la parte superior, lo único que hace es ayudar a formar un orificio, que después vamos a ver que se conoce como agujero interventricular, o antes lo llamamos agujero interventricular de Monroe, ¿sí? Que es un conducto que está comunicando a unos ventrículos, que son los ventrículos laterales que se encuentran acá arriba, con el tercer ventrículo. Acá les muestro rapidito. Fíjense, estos son las cavidades ventriculares, acá están los ventrículos laterales, este es el tercer ventrículo y acá está el agujero interventricular, o antes se llamaba agujero interventricular de Monroe. Acá estaría, a los laterales, estarían los tálamos, ¿sí? Esta estructura verde que estamos viendo acá. Entonces dijimos que el extremo anterior básicamente va a ayudar a formar lo que sería el agujero interventricular, que estaría acá arriba, y el extremo posterior de lo que es el tálamo suele simplemente conocerse como región o porción pulvinar del tálamo, ¿sí? A esta cara posterior, a este extremo posterior de los tálamos, se lo suele conocer como pulvinar, ¿sí? Esto es como una breve descripción de lo que sería el tálamo para que más o menos sea una idea. No le van a preguntar descripción del tálamo, sino que después lo que van a ver son las vías que se relacionan con el tálamo, ¿sí? O los tálamos ópticos, que eso es lo importante de los tálamos, ¿sí? Por eso lo estamos describiendo y lo estamos nombrando, pero bueno, también se le da una breve descripción a todo este tálamo, ¿sí? Pero lo que tienen que saber de tálamo va a ser las vías que después van a ver cómo ver. Entonces, el primer núcleo importante dentro de los optoestriados o tálamos estriados es el núcleo justamente tálamo o tálamo óptico, ¿sí? Bien, ahora, el resto de los núcleos optoestriados que tenemos, ¿sí? Son tres. Este que está acá en rojo, que es todo esto que está acá en rojo, se conoce como núcleo caudado, ¿sí? Este que está en rojo se conoce como núcleo caudado, que es todo este núcleo que está acá, ¿sí? Normalmente este núcleo, como se ve acá en la imagen, tiene como una forma de una C, ¿sí? Fíjense esta imagen acá un poco más chiquita. Este es el núcleo caudado, el que está en azul son los tálamos. Este que está en rojito es el núcleo caudado, que tiene forma de una C abierta hacia adelante y tiene tres porciones, ¿sí? Tiene acá lo que sería una cabeza, ¿sí? Vamos a otro color. Tiene acá hacia adelante una cabeza, tiene hacia abajo en realidad sería una cola, ¿sí? Y obviamente entre la cabeza y la cola tenemos un cuerpo, ¿sí? Entonces, este núcleo caudado, que es otro de los núcleos optoestriados, ¿sí? Se conoce, o en realidad tiene forma de una C y va a tener tres porciones, cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Fíjense que en esta imagen nosotros vemos acá el núcleo caudado y vemos cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Y en esta otra imagen, que es un corte coronal de lo que sería un cerebro, yo tengo acá en celestito, serían los tálamos, ¿sí? Y esto que está acá en rojo sería el núcleo caudado, ¿sí? Esto es núcleo caudado y esto también es núcleo caudado. Nosotros en este corte lo que hacemos es hacer un corte de esta manera. Entonces estamos viendo arriba la cabeza del núcleo caudado y abajo vemos la cola del núcleo caudado, ¿sí? Por eso se ve como dos puntos distintos al núcleo caudado, porque es un corte de esta manera, un corte coronal, ¿sí? Entonces yo estoy viendo, obviamente, un corte de los tálamos, que sería esto, y también estoy viendo un corte de los núcleos caudados. Otro núcleo que presenta, que pertenece en realidad a los optoestriados o tálamos estriados, es este triangular que está en verde acá, que se encuentra por dentro del núcleo caudado, y este núcleo que tiene forma triangular acá, o de pirámide triangular en realidad, se conoce como núcleo lenticular, ¿sí? Este núcleo que está acá de color verde se conoce como núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular, si yo le hago un corte, así como estamos viendo, es este que se ve acá marroncito, ¿sí? Este que está marrón se conoce como núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular, como dije, es como que tiene una forma de una pirámide triangular, y lo que tienen que saber es que este núcleo lenticular está conformado por tres núcleos distintos, ¿sí? A todo esto se conoce como núcleo lenticular,
pero a su vez el núcleo lenticular está conformado, tiene tres porciones distintas que se conocen como, de adentro hacia afuera, se conocen como globos pálido interno, ¿sí? Este que está acá en el medio es el globos pálido externo, ¿sí? Y este que está más afuera, un color más oscuro, se conoce como putamen. El núcleo lenticular es un núcleo que pertenece a los tálamos striados. Acá voy a poner, acá tenemos, dijimos tálamo, dijimos núcleo caudado, ahora dijimos núcleo lenticular, y el núcleo lenticular, que es el marroncito, tenemos globo pálido interno, globo pálido externo, estos se llaman interno y externo, por más de que sea nomenclatura nueva, igual se llama así. Y la última porción se conoce como putamen, ¿sí? Lo que vemos acá es globo pálido interno, globus pálido externo, y este que está acá afuera se conoce como putamen, ¿sí? Son las tres porciones del núcleo lenticular. El núcleo lenticular también es un núcleo dentro que pertenece a los núcleos estriados, ¿sí? Los tálamos estriados tenemos el tálamo, obviamente, que es el nombre, y los estriados tenemos el caudado, que dijimos hasta ahora, el lenticular, y el último núcleo que me está faltando, vamos a ver acá abajo, ¿sí? Se conoce como núcleo amigdalino, ¿sí? Estos tres, es decir, el caudado, el lenticular y el amigdalino se conocen como núcleos estriados, ¿sí? Y se los llama así núcleos estriados porque nosotros lo vemos en una pieza cadavérica, en realidad parece que son todo como fibras, ¿sí? Todos dispuestas de esta manera, por eso se lo conoce como estriados, haciendo referencia a estrías, ¿sí? Por eso a estos núcleos se lo conocen como núcleos estriados. Dato random. Entonces, el último que me está faltando es el núcleo amigdalino, que el núcleo amigdalino estaría más o menos a este nivel, ¿sí? Que es el que está representado ahí, ¿sí? Con este cosito. Y si yo hago un corte, bueno, el corte acá no me queda preciso, pero si yo hago un corte así, este que está acá abajo sería el núcleo amigdalino, ¿sí? Acá en esta imagen no me queda perfecto, pero si yo hago un corte sí voy a poder ver el núcleo caudado, el núcleo tálamo, el núcleo lenticular, y acá estaría viendo el núcleo amigdalino, que es el último que me está faltando, ¿sí? Normalmente este núcleo amigdalino se encuentra, fíjense, este es el núcleo amigdalino, este núcleo amigdalino se encuentra en una porción del hipocampo que se conoce como gancho o uncus del hipocampo, que es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Toda esta estructura que vemos acá se conoce como gancho o uncus del hipocampo, ¿sí? El hipocampo es una porción que se encuentra en lo que sería la corteza cerebral, ¿sí? Bien, entonces, tienen que saber nomás que dentro de los núcleos tálamo estriados tenemos a estos cuatro núcleos, al tálamo y a los núcleos estriados, donde tenemos al caudado, al lenticular y al amigdalino, ¿sí? Recuerden que al lenticular vamos a ver que tiene tres porciones, globo pálido interno, globo pálido externo y este que se conoce como putamen, que sería el más externo, ¿sí? Ahora, estos núcleos, ¿cómo se llaman? Tálamo estriados, ¿sí? También tienen una forma de desarrollarse, ¿sí? Es decir, hay unos núcleos que nacieron primero y hay otros que se fueron desarrollando después, ¿sí? Es decir, que vamos a formar todo lo que se conoce o la nomenclatura que usamos que era archipalio y neo, ¿sí? Y en este caso, todo lo que son los núcleos, en realidad los núcleos estriados, principalmente el tálamo es un núcleo bastante importante que siempre desarrolló o está muy desarrollado, sobre todo lo que es la parte sensitiva y sensorial del tálamo, pero los núcleos estriados, que son estos tres, ¿sí? Se fueron desarrollando, ¿sí? Son más que nada, estos estriados están más que nada relacionados con todo lo que son las vías motoras. Estos núcleos estriados, que son estos tres, caudado, lenticular y amigdalino, fueron teniendo un desarrollo, ¿sí? Y este desarrollo es más que nada en todo lo que es la evolución, es decir, primero aparecieron unos núcleos y después se fueron agregando, ¿sí? Entonces nosotros acá usamos la nomenclatura de archipalio y neo, y vamos a decir que vamos a tener núcleos que van a pertenecer al archiestriado, es decir, van a ser los núcleos estriados más primitivos. Después vamos a tener núcleos que son los palioestriados,
Y por último, los núcleos más desarrollados dentro de los estriados van a ser los neoestriados. Voy a borrar esto un poco acá. Los núcleos estriados que pertenecen a el archiestriado, es decir, los más viejos. ¿Cuáles son los núcleos más viejos dentro de los estriados, que son estos tres? Básicamente va a ser un solo núcleo, que es el núcleo amigdalino, ¿sí? Este núcleo que está acá abajo, este núcleo que está acá abajo, o si vemos acá en esta imagen, este núcleo que está acá abajo, va a ser el núcleo más primitivo dentro de los estriados, ¿sí? Porque me quedo tan fea la de acá. El siguiente grupo que va a venir es el grupo que se conoce como paleoestriado, ¿sí? En este paleoestriado, que es decir, los núcleos que se desarrollaron después del amigdalino, vamos a encontrar dos, que son los globos pálido interno y globos pálido externo, ¿sí? Es decir, yo primero desarrollé este núcleo que está acá y después me voy hacia afuera y desarrollé este núcleo y este núcleo. Y obviamente lo que me están faltando de los estriados son los neoestriados. Y dentro de los neoestriados, obviamente, ¿cuáles me están faltando de todo lo que son los estriados? El putamen y el caudado. Entonces acá voy a tener el putamen, que era el que me faltaba del lenticular, y también voy a tener al núcleo caudado. ¿Sí? Esto de archi, palio y neo, recuerden que es en cuanto al desarrollo o dónde o cómo se van produciendo estos distintos núcleos, ¿sí? El primero que se desarrolla es el núcleo amigdalino, después se desarrolla el globo pálido interno y externo, y por último se desarrolla el putamen y este que es el núcleo caudado. Estos tres, ¿sí? Estos cuatro en realidad, tálamo, caudado, lenticular y amigdalino, son los núcleos talamoestriados, ¿sí? O también lo pueden llamar optoestriados, como quieran decirlo. Esto es más viejo porque antes al tálamo se llamaba tálamo óptico. Estos son los núcleos talamoestriados, estos tres, y estos son los que tienen que nombrar, ¿sí? Después tenemos otro grupo que son los núcleos supraoptoestriados. Acá una imagen. Los núcleos supraoptoestriados normalmente son dos, ¿sí? Acá vamos a tener este que está acá, que se conoce como glándula pineal o epífisis, ¿sí? Esta pequeña estructura que vemos acá atrás, que se conoce como glándula pineal o epífisis, es uno de los elementos que pertenecen al grupo supraoptoestriados o talamoestriados, y el otro elemento que pertenece a este grupo es acá esta estructurita que se ve acá bien pequeñita. Fíjense, acá tengo esa cosita redondita blanca que está ahí y este que está acá atrás, son los núcleos supraoptoestriados. Entonces yo tengo supraoptoestriados o supratalamoestriados, como quieran decirlo, tengo dos, ¿sí? La epífisis o glándula pineal, ¿sí? Como quieran decirlo, y el otro es un núcleo o cuerpo que se conoce como núcleo de la vénula, ¿sí? Que el núcleo de la vénula es esta cosita chiquitita que hacemos acá. Si yo voy a lo que sería acá el anatomy, yo veo esto que es ¿cómo se llama? La glándula pineal, ¿sí? O epífisis, que es uno de los elementos supraoptoestriados, y después hacia adelante de lo que es la epífisis voy a tener, bueno, acá me aparece como trígono, pero acá más o menos estaría lo que sería el núcleo de la vénula, ¿sí? O también se lo conoce como cuerpo de la vénula. Por eso en esta imagen acá se ve esta referencia que, bueno, acá dice comisura venular, pero es lo mismo, ¿sí? Van a ver que lo llaman núcleo de la vénula, cuerpo en la vénula, glándula venular, etc. ¿Sí? Da lo mismo como quieran decirlo. Estos dos núcleos básicamente son los únicos que pertenecen a núcleos supraoptoestriados. ¿Sí? Que fíjense cómo se ve tanto en esta imagen, ¿sí? Que están por detrás de lo que sería el tálamo y por detrás y por debajo de lo que serían estos núcleos. ¿Sí? Fíjense, estos son los núcleos, este que está en azul sería el núcleo caudado, sí, que está todo por fuera y acá hay distintas estructuras que están comunicando con el tálamo. Este acá, el putamen, y si yo saco el putamen, tengo globos pálido externo. Bueno, acá me saca todo ya.
me lo tomo como uno globo pálido interno y externo. Y fíjense acá atrás tenemos a estos grupos, que son dos nomás, epífisis y glándula pineal. ¿Sí? Esto es más que nada aprenderse nomás qué núcleos encontramos en estos grupos, no hay mucho que decir, ¿sí? Básicamente es nombrarlos o para que vayan teniendo una idea, ¿sí? Porque bueno, hay que nombrarlos, básicamente eso. Y después me quedan los últimos núcleos, que son los núcleos infraoptostriados, ¿sí? Dentro de los núcleos infraoptostriados, voy a anotar acá porque acá creo que ya me voy a otra imagen, dentro de lo que son el grupo infraoptostriados o talamostriados, como quieran decirlo, vamos a tener núcleos que se encuentran por debajo de los tálamos, ¿sí? Que se conocen como núcleos subtalámicos, y núcleos que vamos a encontrar en el hipotálamo, ¿sí? Fíjense, acá estarían los tálamos ópticos y esta estructura que se va hacia abajo, que tiene como forma triangular acá, esto es una representación de lo que sería el hipotálamo, ¿sí? Que hacia abajo, el hipotálamo termina en la epífisis, o glándula pituitaria. Entonces acá estaría el hipotálamo y los núcleos o el grupo infraoptostriados van a ser núcleos que se encuentran por debajo del tálamo, en una región que se conoce como subtalámica, que sería más o menos a este nivel. Fíjense, a ver si tengo otra imagen acá. No. Serían acá subtalámicos y los núcleos que se encuentran en el hipotálamo, ¿sí? Que si se ven en la imagen están por debajo de los tálamos. Región subtalámica y núcleos hipotalámicos. Los que son los núcleos subtalámicos, ¿sí? Normalmente, como les dije, están por debajo de todo lo que son los núcleos tálamos, y acá vamos a tener que nombrar a un par de núcleos que se conocen, voy a poner acá, núcleos subtalámicos, voy a ir agregando acá, vamos a tener a distintos núcleos, hay un núcleo que se llama núcleo subtalámico, o sea, tiene el mismo nombre que todo lo que son el grupo en general, voy a sacar esto. Después hay otro núcleo que lo van a nombrar que se conoce como núcleo reticular, ¿sí? También hay otro núcleo que se conoce como núcleo rojo, este es núcleo reticular. Después hay otro que se conoce como núcleo rojo. Y después vamos a tener, voy a poner acá. Y después tenemos otro que se conoce como núcleo que en realidad se llama zona inserta, ¿sí? Estos núcleos que vemos acá, que nombramos acá, que se conocen como núcleos subtalámicos, esta antinomenclatura vieja tenía un nombre, un epónimo, que era el núcleo subtalámico de Luis, si mal no recuerdo. Después tenemos el núcleo reticular, ¿sí? Después tenemos el núcleo rojo, es una J, el núcleo rojo, y tenemos otro núcleo que se conoce como zona inserta. Todos estos núcleos, ¿sí? Se encuentran por debajo del tálamo, ¿sí? Más o menos a este nivel, inclusive un poco más acá en lo que es el tronco cerebral, todo por esta región, siempre hablando de cerebro, vamos a encontrar estos núcleos, ¿sí? Que acabamos de nombrar, que son, dijimos, subtalámico, o antes se llamaba subtalámico de Luis, el núcleo reticular, el núcleo rojo y la zona inserta, ¿sí? Estos núcleos nos van a servir, después van a nombrar algunos de estos núcleos en todo lo que son las vías, ¿sí? Porque van a ver que hay vías que pasan o se relacionan con el núcleo rojo o con la zona inserta y así, ¿sí? Por eso tenemos que ir nombrando y tienen que más o menos ubicarse de dónde más o menos estarían estos núcleos, ¿sí? Por debajo de los tálamos o tálamos ópticos, ¿sí? Y después tenemos los núcleos que encontramos en el hipotálamo, ¿sí? Fíjense que acá estarían los tálamos y acá estaría toda esta estructura que yo le dije que iba a ser más o menos como triangular, que en realidad el hipotálamo es una estructura que tiene forma como de un cono, ¿sí? Y cuando describimos los núcleos que encontramos en lo que sería el hipotálamo, tenemos que saber, si yo miro de frente el hipotálamo, dije que tiene como una forma de un cono, ¿sí? Y tenemos que saber que en este hipotálamo tenemos tres capas distintas, ¿sí? Vamos a poner otra acá y otra acá, ¿sí? Acá estaría lo mismo, otra y otra capa, ¿sí? Es como que el hipotálamo de afuera hacia adentro tiene tres capas, ¿sí? Que obviamente va a ser una capa lateral, una capa media y una capa medial.
Esas son las distintas capas que vamos a encontrar en lo que sería el hipotálamo, ¿sí? La capa medial, que es esta que está acá, ¿sí? La más metida en todo lo que es la estructura nerviosa, esta capa medial, vamos a ver que vamos a encontrar un núcleo que se conoce como núcleo periventricular, ¿sí? Vamos a ver acá. Acá hay un núcleo que se conoce como núcleo periventricular, ¿sí? Esto se conoce como núcleo periventricular, ¿sí? No sé, un carajo ahí, bla, bla. ¿Por qué se llama núcleo periventricular? Si yo miro, creo que había una imagen acá, si yo miro de frente esto que está acá, acá yo estoy viendo una representación de lo que serían los tálamos, ¿sí? Perdón, el hipotálamo acá abajo, ¿sí? Y el hipotálamo dije que presentaba tres capas distintas y una de las capas esas que presenta es la capa más medial, ¿sí? La que está más en la parte central. Y acá en esta capa hay un núcleo que se llama núcleo periventricular. Y se llama periventricular porque acá adentro tengo un espacio que se conoce como tercer ventrículo. Por eso acá hay un núcleo que se llama periventricular, porque es un núcleo que está en relación con las paredes laterales del tercer ventrículo. Por eso se llama núcleo periventricular, ¿sí? El núcleo periventricular es el núcleo que se encuentra en la parte más interna o más medial de todo lo que es el hipotálamo, ¿sí? No es necesario, creo, en el apunte están por ahí algunas funciones de todo lo que son los núcleos, no es necesario que se las aprendan, si se las aprende mejor, pero este núcleo periventricular, que es el más medial, suele estar en relación con todo lo que es el miedo y el castigo, ¿sí? Yo me acuerdo que había puesto eso, ni sé por qué puse más o menos para qué servían cada uno de los núcleos, pero bueno, es más info y puede servir, ¿sí? Igual es un resumen de para qué sirven los núcleos, ¿sí? Después, dijimos que teníamos tres capas. La capa más medial, encontramos este núcleo que era el núcleo periventricular, que está más que nada en relación con todo lo que es el miedo y castigo, ¿sí? Después tenemos la capa más lateral o capa más externa, que acá vamos a tener un núcleo, ¿sí? Que se va a conocer o se va a llamar, digamos, como porción sublenticular, ¿sí? Acá en lo que es la capa más externa o más lateral, vamos a ver un núcleo que se conoce como núcleo o porción sublenticular. Y esa porción o región sublenticular hace referencia a este núcleo. A ver, ¿dónde está? No, lo nombré acá arriba. No. Hace referencia a un núcleo que se encuentra por debajo, ¿sí? De lo que son los núcleos lenticulares, por eso se llama núcleo sublenticular, ¿sí? Estaría acá por debajo, acá en realidad sería, por debajo de todo lo que es el núcleo lenticular, acá hay otro núcleo que se conoce como núcleo sublenticular, ¿sí? Que pertenecería a la capa más externa. Entonces acá afuera vamos a poner otro núcleo, ¿sí? Que se conoce como núcleo sublenticular. Esto es la capa más lateral, ¿sí? Este núcleo sublenticular va a estar en relación con todo lo que es la sensación o las ganas de hambre y todo lo que es la sed, ¿sí? No es necesario que se aprendan las funciones, repito. Dije en resumen que el grupo, ¿cómo se llama? Infraoptostriados o infratalamos triados, tenemos dos grupos. Los núcleos subtalámicos, ¿sí? Y los núcleos hipotalámicos. Dentro de los núcleos subtalámicos dijimos que tenemos al núcleo subtalámico, al núcleo reticular, al núcleo rojo y a la zona inserta. En el hipotálamo dijimos que el hipotálamo es una estructura que tiene forma como de un cono y tiene tres capas. Una capa lateral, una capa media y una capa medial. La capa medial es la que más en relación está con el tercer ventrículo, entonces tiene un núcleo que se llama núcleo periventricular. La capa más externa está en relación con la cara inferior de lo que es el núcleo lenticular, y acá vamos a encontrar un núcleo que se llama núcleo sublenticular. Ahora, en la capa media es donde más núcleos vamos a encontrar, ¿sí? Y estos núcleos, que es esta imagen que tenemos acá, se dividen en un grupo anterior y un grupo posterior.
¿sí? En la capa media, es decir, en esta capa que está acá, vamos a ver todos estos núcleos, bueno, no todo esto que se ve acá, pero la gran mayoría de lo que se marca acá, ¿sí? Que son varios núcleos que vamos a encontrar acá. Y estos núcleos se dividen en dos grandes grupos, en un grupo anterior y en un grupo posterior. Estamos hablando de la capa media del hipotálamo, ¿sí? Bien, dijimos dos grandes grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. En el grupo anterior vamos a encontrar un núcleo que se conoce como núcleo paraventricular, ¿sí? Que es este que está acá como número 2. Este es, bueno, acá están las referencias igual, núcleo paraventricular, que es un núcleo que está en relación con lo que es una hormona, que es la oxitocina, ¿sí? Después vamos a encontrar otro núcleo que se conoce como núcleo preóptico, que es este que está acá, que es el número 1, ahí dice los nombres. Este núcleo preóptico normalmente se divide en dos, en un preóptico anterior, vamos a dividir acá, en un preóptico anterior y en un preóptico posterior, ¿sí? Es decir, este núcleo se divide en una porción anterior y en una porción posterior, ¿sí? La porción anterior de este núcleo está en relación con todo lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es un núcleo que libera estímulos para disminuir la frecuencia cardíaca, está en relación con todo lo que es el sistema nervioso parasimpático del corazón, y la porción posterior, este estaría en relación con lo que es disminuir la frecuencia cardíaca, porque es parasimpático, y la porción posterior suele estar en relación con lo que es la temperatura corporal, ¿sí? Ayuda a regular justamente esta temperatura. Núcleos que se encuentran en la capa media del hipotálamo, tenemos, acá dijimos, este núcleo, este que está acá en verde, que es el preóptico, ¿sí? Que tiene un preóptico anterior y posterior. Este que está acá con número 2, que es el núcleo paraventricular, ¿sí? Que este núcleo dijimos que está en relación con todo lo que es la hormona oxitocina. Y después tenemos un último núcleo, que es este que está acá abajo, que se conoce como núcleo supraóptico, ¿sí? Acá está la referencia, núcleo supraóptico. Estos tres, el número 1, 2 y 3, pertenecen a lo que es el grupo anterior de la capa media del hipotálamo, ¿sí? Normalmente este núcleo supraóptico está en relación con la hormona ADH, ¿sí? O antidiurética. Este que dice número 3 acá, que dice área hipotalámica anterior, hace referencia a justamente el espacio en el que queda, ¿sí? Pero estos tres núcleos, ¿sí? Vamos a poner acá. Hipotálamo anterior, vamos a poner acá. Tenemos número 1, 2 y 4, ¿sí? Estos son los núcleos que pertenecen a la región anterior de la capa media del hipotálamo, ¿sí? Que son el núcleo preóptico, este que está acá, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, ¿sí? Estos tres conforman todo lo que es los núcleos de la región anterior de la capa media. Bien, después tenemos los núcleos que pertenecen a la porción posterior, que son todos estos que están acá, ¿sí? Acá vamos a tener otros núcleos, ¿sí? Vamos a tener un núcleo que se conoce como núcleo medio ventral, que es este que está acá, que es el número 7, este que está acá, núcleo medio ventral, o bueno, acá le llama ventromedial, da lo mismo, ¿sí? Núcleo medio ventral, que este núcleo medio ventral suele estar en relación con todo lo que son las sensaciones de placer, ¿sí? Este núcleo medio ventral pertenece a lo que sería el grupo posterior, ¿sí? Que bueno, acá igual les hice la división. Otro núcleo que vamos a ver en relación con todo lo que es este grupo posterior es uno que está por encima y por detrás, que se conoce como núcleo medio dorsal, ¿sí? Núcleo medio ventral, núcleo medio dorsal. No sé qué dije. Después repito de nuevo. Bueno. Hacia arriba y hacia atrás. ¿Cómo? En la parte media sería. Pero sí, por favor, después repetí. Gracias. Dale. De nada, no hay problema. Hacia arriba y hacia atrás tenemos este otro núcleo, que es el núcleo medio dorsal, ¿sí? O bueno, ahí dice dorsomedial, da lo mismo, ¿sí? Que este núcleo medio dorsal suele estar en relación con todo lo que es la estimulación
de la secreción gástrica y la secreción intestinal, ¿sí? Más que nada cuando hablamos de todo lo que es el apetito, ¿sí? Se empiezan a liberar distintas sustancias que van a preparar todo lo que es el sistema digestivo para recibir el alimento, ¿sí? Que es este núcleo ayuda a todo ese proceso de la estimulación gástrica y todo lo que implica estimulación gastrointestinal, básicamente, ¿sí? Entonces estos dos, ¿sí? El medio dorsal y el medio ventral pertenecen al grupo posterior. Vamos a poner acá hipotálamo posterior, ¿sí? Dijimos qué números son, dijimos 6 y 7 hasta ahora, ¿sí? ¿Qué otro núcleo vamos a encontrar acá? Tenemos un núcleo, ¿sí? Que es el núcleo que se conoce como núcleo posterior, que en realidad sería este que está acá, que en realidad acá me dice área hipotámica posterior, pero en realidad acá sería un núcleo, que es el núcleo posterior, ¿sí? Este núcleo posterior que está acá está en relación con aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Si este disminuía la frecuencia cardíaca y está en relación con todo lo que es la porción parasimpática, este que aumenta la frecuencia cardíaca va a estar en relación con todo lo que es la porción simpática, ¿sí? Este que está acá, el que dice área hipotalámica posterior, sería el núcleo, ¿sí? Posterior. Así se lo da. Y después tenemos otro núcleo, ¿sí? Que es este que está acá, que se conoce como núcleo mamilar, ¿sí? O como dice ahí, cuerpo mamilar, también es aceptado como nombre, ¿sí? Este núcleo mamilar es un núcleo que está en la parte inferior, posterior inferior de todo lo que es el hipotálamo, y suele estar relacionado con todo lo que es la sensación de alimentarse, ¿sí? Todo lo que es el reflejo de comer, y también tiene unas pequeñas relaciones con todo lo que es la memoria, ¿sí? Entonces acá vamos a poner, dijimos 8 y acá 10, ¿sí? ¿Qué es esto que estoy anotando acá? Dije que el hipotálamo, todo el hipotálamo en sí, el hipotálamo es como le dije, como que tiene forma de un cono, ¿sí? Que es esto que grafiqué acá. Y este hipotálamo tiene distintas capas. De afuera hacia adentro tiene tres capas: lateral, medial y capa, lateral, media y capa medial, ¿sí? También le puede llamar como superficial, media y profunda, da lo mismo, ¿sí? Y en cada una de estas capas hay núcleos. Dijimos que en la capa más medial, ¿sí? Está en relación con el tercer ventrículo, y ahí hay un núcleo que se llama núcleo periventricular, ¿sí? Núcleo periventricular, acá hay una B. Núcleo periventricular. En la capa más lateral o superficial, también se la quieren llamar, hay otro núcleo que se llama núcleo sublenticular. Y en la capa media encontramos todos estos núcleos, ¿sí? Acá tenemos todos estos núcleos, que estos núcleos se dividen en un grupo anterior y un grupo posterior. En el grupo anterior vamos a encontrar tres núcleos, ¿sí? Que son el núcleo preóptico, el núcleo paraventricular y acá abajo tenemos el núcleo supraóptico. Estos tres son los que encontramos en la porción anterior de la capa media del hipotálamo, ¿sí? Yo puse acá hipotálamo anterior, me sirve igual, y puse los números que encontramos en esta imagen, ¿sí? Y después tenemos en la porción posterior, dijimos que vamos a tener el núcleo medio ventral y medio dorsal, que son estos dos, el núcleo posterior, y también encontramos el núcleo mamilar, ¿sí? O cuerpo mamilar, como dice ahí, que son estos núcleos que están acá. Por eso fui anotando esto acá, y acá recuerden que separé en un grupo anterior y en un grupo posterior, ¿sí? Después van a ver estas áreas que dicen, como le dije, por ahí simplemente son áreas que se describen, ¿sí? No es que es un núcleo, sino que son áreas. A excepción de este posterior, que en realidad acá sí hay un núcleo, que es el núcleo posterior, ¿sí? Por eso le taché acá área. Sería núcleo posterior. Estos son los núcleos hipotalámicos que pertenecen a los núcleos infraoptostriados, o también los llaman suboptostriados o talamostriados, porque fíjense que acá está el tálamo óptico, entonces estos están por debajo, ¿sí? Les repito, esto es más que nada pegar una leída para que más o menos se den una idea. Fíjense, yo tengo acá el tálamo, ¿sí? Todo acá en el lateral tendría lo que es, fíjense, vamos acá un toque. Miren, acá ¿qué estamos viendo? En verde están los tálamos. Si yo voy hacia afuera, estoy viendo el núcleo caudado, que se acuerdan que es todo, tiene como toda una forma de C, ¿sí? Dentro del núcleo caudado, ¿qué tenemos? A
el núcleo lenticular que tenía putamen, y como dije, adentro tenemos los globos pálido interno y externo, ¿sí? Y todo acá en la parte inferior de lo que sería el tálamo, a ver, todo por abajo. Fíjense que todo acá en la parte inferior, vamos a sacar un poco esto porque no moleste este web. Fíjense, todo lo que es en la parte inferior de los tálamos vamos a encontrar la porción o núcleos subtalámicos, suboptostriados o infraoptostriados. Escuchado qué tipo de miércoles. Fíjense, acá se ve el cuerpo amigdalino, ¿sí? Y acá estarían todo lo que son los núcleos. Acá estaría el hipotálamo y acá encontraríamos todo lo que son los núcleos hipotálamos. Fíjense, acá es lo que yo le dije que tiene como esa forma de, ¿cómo se llama? De un cono, y esto acá sería la parte más medial, más interna o más profunda, que hacia arriba se relaciona con el tercer ventrículo, y acá estaría el núcleo periventricular. Y ahí vamos viendo los distintos núcleos en las distintas capas. Fíjense que todo esto es el hipotálamo, ¿sí? Esta elevación que se ve acá sería el cuerpo mamilar o núcleo mamilar, ¿sí? Que se acuerdan que era el que estaba más hacia abajo en el pavo, ¿sí? Acá, fíjense acá se genera una saliencia, que es esta que está acá, sí, bueno, acá no me marca de manera independiente, pero me dice que pertenece al hipotálamo, este es el núcleo mamilar, ¿sí? Lo mismo del otro lado, este es el amigdalino, ¿sí? Entonces, básicamente, tienen que aprenderse de memoria todos los núcleos que hay, ¿sí? Si le llegan a preguntar de última, si leyeron algo de bioquímica, pueden leer algo de bioquímica con todo lo que es hipófisis, todo lo que es hipotálamo y la secreción de las hormonas que ayuda a generar, y le pueden meter como chamullo si quieren, o tienen que hablar de hipotálamo, ¿sí? En general, estas estructuras, todo lo que son los núcleos grises del cerebro, que son los que estuvimos nombrando, todo lo que son los núcleos supraoptostriados, optostriados e infraoptostriados, es más que nada por ahí nombrarlos o saberlos, ¿sí? No es necesario tanto que se ubiquen dónde se encuentran específicamente, es más o menos para que ustedes se den una idea, ¿sí? De más o menos dónde estarían. Y después van a ver que varios núcleos de lo que fuimos mencionando nos van a servir para las vías, ¿sí? Que eso por ahí lo importante, que estaría bueno que se acuerden más que nada para eso, ¿sí? De todas maneras, algo que lo van a tener que memorizar simplemente, así como prácticamente toda anatomía, así como en cerebelo vimos todos los nombres de los lobulillos, que língula, que lobulillo central, que declive, todas esas pavadas, todo va a ser lo que lo tienen que memorizar, ¿sí? Porque básicamente le pueden preguntar así, tipo de manera random, le pueden decir cuáles son los núcleos del hipotálamo, le pueden decir. Y ahí ustedes tienen que dividir al hipotálamo en 3 grupos, ¿sí? En la capa superficial, media y profunda, lateral, media y medial, externa, media e interna, como quieran llamarlo, y tienen que nombrar a todos estos núcleos que fuimos nombrando, ¿sí? Periventricular, sublenticular y todos estos que están acá. Preóptico, paraventricular, supraóptico, medio dorsal, medio ventral o dorso medial, ventromedial, como quieran decirlo, núcleo posterior y núcleo mamilar. ¿Sí? Acá vamos a poner un tic. Bien, entonces, fíjense que cuando hablamos de todo lo que es sustancia gris de los hemisferios y parte del cerebro en sí, hablamos de las áreas cerebrales y de los núcleos grises, y los núcleos grises los mencionamos acá en estos 3 grupos, ¿sí? Fíjense que acá, recuerden que acá teníamos a los supraoptostriados, que teníamos a la epífisis o glándula pineal, y al núcleo de la vénula, ¿sí? O cuerpo de la vénula, que son estos 2 elementos que están acá. Acá le voy a redondear. Igual acá tienen las referencias, bueno, acá dice glándula pineal, ¿sí? Y acá comisura venular dice. Estos hacen el grupo supraoptostriados o tálamo o supratalamostriados, ¿sí? Y después, lo que tenemos que ver, eso es sustancia gris de cerebro y hemisferios, ¿sí? Y después tenemos que hablar de lo que es sustancia blanca, ¿sí? Cuando vamos a hablar de todo lo que es sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, tenemos que dividirlo, o vamos a hablar en realidad de 2 cosas distintas, de 2 elementos distintos, ¿sí? Recuerden que todo lo que es sustancia blanca son axones, ¿sí? Cuando hablamos de sustancia blanca son
axones, ¿sí? Y dentro de la sustancia blanca nosotros tenemos que describir a dos cosas. Vamos a poner acá, sustancia blanca de lo que es el cerebro. Vamos a hablar de una porción que se conoce como corona radiada, ¿sí? Y otra porción que se conocen como cápsulas del cerebro, ¿sí? Dentro de lo que es la sustancia blanca vamos a hablar de una corona radiada y vamos a hablar de las cápsulas, ¿sí? Vamos a hacer un poco más, por más espacio. Dentro de lo que es sustancia blanca, vamos a hablar de todo lo que es, dije, una porción que se conoce como corona radiada y otra que se conocen como cápsulas, ¿sí? La corona radiada, para que ustedes se den una idea, es prácticamente toda la sustancia blanca que hay en los hemisferios cerebrales, principalmente, ¿sí? Ustedes ven una estructura, ven una porción de sustancia blanca, prácticamente todo es corona radiada. Fíjense, esto es un corte, ¿sí? Un corte frontal. Todo esto que están viendo acá, ¿sí? Es sustancia blanca. Todo lo que ustedes ven con este color es sustancia blanca. Todo es sustancia blanca, todo acá abajo es sustancia blanca, ¿sí? Y la sustancia blanca que se encuentra principalmente en la parte superior de todo lo que son los núcleos octostriados y en la parte inferior de los núcleos octostriados, que es esto y esto acá arriba. Bueno, en realidad, fíjense que me seleccionan los dos, ¿sí? Me lo llama como sustancia blanca subcortical. Fíjense, a ver si yo le pongo otro color. Fíjense, todo esto que vemos acá es la corona radiada, ¿sí? Que es una porción o son, digamos, sustancia blanca, ¿sí? Que en realidad también entraría en juego esto, que sería parte de lo que es la sustancia blanca que tenemos que hablar, ¿sí? Todo esto se conoce como corona radiada. Y después tenemos las cápsulas que son estas que están acá, ¿sí? Esto es una cápsula, esto es otra cápsula, y esto es otra cápsula. Fíjense cómo se me pintan, vamos a poner otro color, ¿sí? Se me pintan a diferencia de lo que sería esto acá arriba, ¿sí? Y esto también. Fíjense que toman otro color porque son distintas porciones, ¿sí? Que vamos a ver que estas son las cápsulas que tenemos que mencionar y estas cápsulas se han preguntado en el final, ¿sí? Ahora, la corona radiada, ¿sí? A esto, como les dije, es prácticamente lo que está ocupando todo lo que son los hemisferios cerebrales, ¿sí? Van a ver que esta corona radiada también se lo suele llamar como centro oval de Viresam, que es un nombre viejo, ahora se le llama simplemente corona radiada. Y tenemos que saber que en esta corona radiada nosotros vamos a encontrar fibras de proyección que se conocen como fibras. Recuerden que las sustancias blancas son axones. Vamos a encontrar fibras de proyección y vamos a encontrar fibras de asociación, ¿sí? Fibras de proyección y fibras de asociación, ¿sí? Las fibras de proyección, vamos a ver, o van a ver en realidad con Morgan, porque estas fibras de asociación son todas las fibras, los axones, ¿sí? Que van a estar en relación con las vías, ¿sí? Después van a ver con Morgan todo lo que son las vías sensitivas, las vías motoras. Estas fibras de proyección, ¿sí? Son las que corresponden a las, ¿cómo se llama? Corona radiada de la sustancia blanca, y estas fibras no las vamos a describir ahora porque la van a describir con Morgan, con todo lo que son las vías, ¿sí? Y después tenemos las fibras de asociación, que esto sí vamos a ir viendo, y estas fibras de asociación tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Fibras de asociación intrahemisféricas, ¿sí? Fibras intrahemisféricas y fibras de asociación interhemisféricas. No es lo mismo, ¿sí? Recuerden que todo esto son axones que se encuentran en los hemisferios cerebrales principalmente, ¿sí? A las fibras de proyección no le vamos a dar bola porque la van a ver con vías, pero las fibras de asociación tenemos que saber que tenemos fibras de asociación intrahemisféricas y fibras de asociación interhemisféricas. Cuando yo digo fibras de asociación intrahemisféricas, hago referencia a fibras, que es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Estas son en estas imágenes, son fibras de asociación, es decir, son axones que están comunicando
¿sí? Distintas porciones de los lóbulos de un mismo hemisferio cerebral. Es decir, que estas fibras intrahemisféricas solo van a ir de un lóbulo de un hemisferio a otro lóbulo de otro hemisferio. Por ejemplo, acá estamos viendo unas fibras que van desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital. Esto que estamos viendo acá es un axón, es una fibra de asociación intrahemisférica. Se encuentra en el mismo hemisferio cerebral. Ahora, las fibras de asociación interhemisféricas son fibras que van a estar comunicando los dos hemisferios cerebrales. Es decir, que yo tengo un hemisferio cerebral acá, acá tengo otro hemisferio cerebral, y acá vamos a ver unas estructuras que están comunicando ambos hemisferios, ¿sí? Acá vamos a encontrar una fibra de asociación interhemisférica, porque va a ir del lóbulo de un hemisferio al lóbulo de otro hemisferio. Y estas fibras de asociación interhemisféricas, después vamos a ver más adelante que estos se conocen como comisuras interhemisféricas, ¿sí? Y acá después vamos a describir unas estructuras que se conocen como cuerpo calloso, como trígono cerebral, y después vamos a describir otras que se conocen como comisura anterior y comisura posterior, ¿sí? Que eso hay un apunte aparte que se conoce como estructuras o comisuras interhemisféricas, ¿sí? Pero quiero que entiendan que dentro de la corona radial, que son axones, tenemos fibras de asociación, fibras de proyección, que son las vías que van a ver cómo Moran, y las fibras de asociación. Y dentro de las fibras de asociación tenemos a las intrahemisféricas y las interhemisféricas. Las interhemisféricas están comunicando ambos hemisferios cerebrales, es decir, un lóbulo de acá con otro lóbulo de acá, después vamos a ver. Y después las fibras intrahemisféricas son axones que van en el mismo hemisferio cerebral, de acá a acá. Es decir, yo acá tengo un cuerpo neuronal y acá tengo otro cuerpo neuronal. Entonces yo necesito comunicar estas dos neuronas y gracias a este axón lo estoy comunicando. Entonces esto sería una fibra de asociación intrahemisférica, ¿sí? Ahora, acá hay que nombrar unas estructuras, en realidad, unas agrupaciones de fibras de asociación intrahemisféricas, ¿sí? Estas que están acá. Antes que nada le digo que estas fibras de asociación intrahemisféricas, es decir, las que están dentro de un mismo hemisferio, tenemos fibras que son cortas y fibras que son largas, ¿sí? Las fibras que son cortitas lo que hacen es comunicar una circunvolución con otra, ¿sí? Imagínense que yo tengo acá el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal se acuerda que tenía dos surcos acá horizontales y me dejaban la circunvolución frontal superior y la circunvolución frontal media y acá la inferior. Las fibras de asociación intrahemisférica son las cortitas, van a comunicar una circunvolución con otra. Por ejemplo, la circunvolución frontal superior con la circunvolución frontal inferior. Cuando yo digo comunicar, es decir, como dije, acá hay un cuerpo neuronal y acá hay otro, yo necesito que estas dos se comunican. Entonces genero un axón acá, acá. Acá hay otro cuerpo neuronal, necesito comunicarme, bueno, listo, voy de acá hasta acá. Y así. Estas son fibras de asociación intrahemisféricas cortas, ¿sí? No se describen porque simplemente van de una circunvolución a la otra. Pero tenemos a lo que son las fibras de asociación intrahemisféricas largas, que son las que ustedes están viendo en estas, ¿cómo se llama? En estas imágenes, ¿sí? En estos afiches, ¿sí? Y fíjense que acá hay uno que está en celeste, que va desde el lóbulo frontal, pasando por el lóbulo parietal hasta el lóbulo occipital, y esto se conoce, como dice acá, como fascículo longitudinal superior, ¿sí? Fascículo longitudinal superior. Va desde el frontal hasta el occipital, pasando por el lóbulo parietal. Después tenemos acá abajo, que está en verde, desde el occipital hasta el temporal, el fascículo longitudinal inferior, ¿sí? Fascículo longitudinal inferior. Acá comunicando el lóbulo temporal con el frontal, ¿sí? Hay un fascículo que se conoce como fascículo unciforme, ¿sí? Que es este que está acá, que se llama fascículo unciforme porque este suele nacer en realidad del gancho o uncus del hipocampo que se encuentra acá en el temporal, por eso se llama fascículo unciforme. Después esto sería cuerpo calloso, esto que está acá en celestita sería cuerpo calloso, y si se acuerdan que por encima del cuerpo calloso había una circunvolución que se llama circunvolución del cíngulo,
y acá había un surco que se llamaba surco del cíngulo, ¿sí? Entonces, en esta circunvolución del cíngulo encontramos un fascículo que se llama fascículo del cíngulo, que está todo por encima contorneando lo que es el cuerpo calloso. Y lo que hace este fascículo del cíngulo básicamente es comunicar el lóbulo frontal con el lóbulo temporal de otra manera, pasando acá por el lóbulo parietal, ¿sí? Fascículo del cíngulo. Fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior, fascículo unciforme, fascículo del cíngulo, y el último que me está faltando, que es el más largo de todo, que está comunicando prácticamente todos los lóbulos, ¿sí? Frontal, temporal, frontal, parietal, occipital, temporal, es el fascículo fronto-occipito temporal, ¿sí? Que es el más grande. Básicamente yo tengo un axón acá, un cuerpo neuronal acá, y tengo otros cuerpos neuronales acá, y trato de juntar todos estos dos de esta manera, ¿sí? ¿Por qué da tanta vuelta? Porque así la vida lo quiso, ¿sí? Estas son fibras de asociación intrahemisféricas, es decir, están en un mismo hemisferio cerebral, largas, ¿sí? Recuerden, las cortas van de una circunvolución a la otra, ¿sí? Y las largas son estas que nombramos acá, ¿sí? Que forman como agrupaciones, ¿sí? Que se conocen como fascículos. Fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior, fascículo unciforme, fascículo del cíngulo y fascículo fronto-occipito temporal, ¿sí? Acá les digo, porque después nos va a servir, que en la parte inferior el fascículo fronto-occipito temporal es como que se agrupan más axones y forman una estructura un poco más densa, entre comillas densa, son dos axones, que se suele llamar tapetum o tapiz, ¿sí? Por eso está marcado acá, de esta manera, acá en la ficha, ¿sí? Entonces, estos son fibras de asociación intrahemisféricas largas, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá en estos afiches. Y después, como les dije, las interhemisféricas, que se conocen como, también lo suelen llamar como comisuras interhemisféricas. Esto después lo vamos a ver en todo lo que es el apunte que corresponde, o todo lo que sería, vamos a ver un tema aparte que son las comisuras interhemisféricas. Pero ya les digo que las comisuras interhemisféricas son el cuerpo calloso, hay otro que se llama trígono cerebral, ¿sí? Y hay otras estructuras que se conocen como comisura anterior y comisura posterior, ¿sí? Bien, y lo último que tenemos que saber en cuanto a lo que es sustancia blanca, fíjense, estos son dos cortes cerebrales, ¿sí? Este es un corte transversal, porque no se me sale acá. Este es un corte transversal, es decir, que va de adelante hacia atrás, ¿sí? Un corte transversal que va de adelante hacia atrás, que esto se suele llamar, como dice acá, como corte de Flesching, ¿sí? Después vamos a nombrar este corte de Flesching y vamos a ver qué estamos viendo acá. Y después este corte es un corte coronal, que va de arriba hacia abajo. Este va de adelante hacia atrás y este va de arriba hacia abajo. Y este se lo suele llamar como corte de Charcot. Después vamos a ver qué elementos vemos en cada uno de estos cortes, ¿sí? Pero ¿para qué me enseño estos cortes? ¿Para qué lo estoy mostrando acá? Para ver justamente lo que son las cápsulas, que sería lo último que tienen que saber porque le va a servir para vías, ¿sí? Nosotros, en el átomo inclusive se ve bien, nosotros en todo lo que es sustancia blanca, ¿sí? Vamos a encontrar sustancia blanca que se encuentra entre los núcleos. Este es el tálamo, este es el núcleo caudado, acá está el núcleo, ¿cómo se llama? Lenticular, con el globo pálido interno y externo, y este que es el putamen, ¿sí? Y nosotros a cada uno, voy a ponerlo esto, y nosotros a cada uno de todo lo que es la sustancia blanca que se encuentra entre estos núcleos, le ponemos un nombre y le llamamos como cápsulas, ¿sí? Porque justamente lo que hacen o lo que tratan de hacer es, quiero mover esto, ahí está. Justamente estas cápsulas lo que hacen es separar los distintos núcleos. Por ejemplo, la cápsula interna, acá como se ve, está separando el núcleo caudado, el núcleo tálamo del núcleo lenticular, ¿sí? Esto que es la cápsula externa está separando el núcleo lenticular de otra estructura, que es esto que se conoce como claustro o antemuro, ¿sí? Y después acá hay otro que es la cápsula extrema, ¿sí? Las cápsulas es una porción de sustancia blanca. Y dentro de las cápsulas que pusimos acá,
tenemos 3, ¿sí? Las cápsulas que ustedes tienen que acordarse, las cápsulas, son 3. Y estas cápsulas se conocen como cápsula interna, cápsula externa, vamos a poner acá, externa, y la última es la cápsula extrema. Voy a escribir acá. Externa. ¿Sí? Esto es interna. Estas son las 3 cápsulas que ustedes se tienen que acordar. Y tienen que saber que estas 3 cápsulas son porción de sustancia blanca. ¿Sí? No sé si Simón le dijo no, pero un doctor nos dijo que las cápsulas no son sustancia blanca y eso está mal. Las cápsulas son una porción de sustancia blanca, ¿sí? Que pertenece a toda la sustancia blanca de los cerebros, del cerebro, ¿sí? Como le dije, tenemos 3, la cápsula interna, por fuera la cápsula externa y más por fuera la cápsula extrema, ¿sí? La primera, por ahí la más importante y la más grande, es la cápsula interna, ¿sí? Esta cápsula interna normalmente lo que hace, como dije hoy, es separar los núcleos tálamo, caudado acá arriba, y acá abajo también se ve parte del caudado, pero caudado, que sería este, que también se ve acá abajo, esta porcioncita, y esto que es el núcleo lenticular, ¿sí? Es decir, que esta porción de sustancia blanca se mete entre estos núcleos, ¿sí? Y acá vamos a ver, fíjense, acá estamos viendo todo esto, sería cápsula interna, esto es un corte de adelante hacia atrás, le vamos a poner referencias, esto es núcleo caudado, ¿sí? Esto es tálamo, esto sería parte del núcleo caudado también, ¿sí? Esto es núcleo lenticular con, fíjense acá se ve re bien, globo pálido interno, externo y acá afuera el putamen, ¿sí? Y todo esto que marca acá sería la cápsula interna, ¿sí? Si marco acá en este otro afiche, sería, yo acá voy a tener todo esto que se ve acá, que es cápsula interna, ¿sí? Fíjense, va acá, este es núcleo tálamo, este es caudado acá arriba, acá se ve el caudado de nuevo acá abajo, y acá está el núcleo lenticular, ¿sí? Acá, bueno, acá por ahí se ve se ve un poco más feo, pero fíjense, esto es globo páleo interno, globo páleo externo y putamen, núcleo tálamo, caudado, y acá abajo está el caudado nuevo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta cápsula interna, que es la más importante, está rodeando a todos estos núcleos acá, ¿sí? Van a ver o cuando lean, digamos, van a ver que esta cápsula interna tiene distintas porciones. En este corte, que es un corte transversal de adelante hacia atrás, yo veo que tiene, o se describe en realidad, un brazo anterior. A esto se lo llama brazo anterior de la cápsula interna. Acá se lo llama rodilla, y acá tenemos un brazo posterior. ¿Por qué le llaman brazo y acá aparece una rodilla de la nada? No tengo idea. Sé que los vagos no saben mucho anato. En vez de ponerle codo, acá le pusieron rodilla. En la cápsula interna, de adelante hacia atrás, vemos distintas porciones, ¿sí? En un corte transversal. Un brazo anterior, un brazo posterior y entre ambos una rodilla, ¿sí? Otra porción que se suele ver acá atrás, ¿sí? De la cápsula interna, es una porción que se conoce como segmento retrolenticular. Acá estaría el segmento retrolenticular, porque es una porción de la cápsula que se encuentra por detrás del núcleo lenticular. Y la última porción de la cápsula es una porción que se ve acá abajo, que acá no se ve bien, pero en la anatomía se ve bien, ¿sí? Fíjense acá, como yo selecciono, vamos a poner un color amarillo. Fíjense, acá abajo hay una porción de la cápsula que se conoce como región sublenticular, porque se encuentra por debajo del núcleo lenticular conformado por los globos pálido interno y externo y el putamen, ¿sí? Entonces, a ver si hago otro corte. Fíjense, este es un corte transversal que yo les dije recién. Esto que ve acá es la cápsula interna, ¿sí? Y yo dije que tiene un brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior, y acá atrás del núcleo lenticular, no. Tiene una porción que se conoce como retrolenticular, ¿sí? Y si miro de frente, acá veo una porción que se conoce como porción sublenticular, ¿sí? Esta cápsula interna, como les dije, es por ahí la más importante porque es la que está separando los núcleos, ¿cómo es? Optoestriados, ¿sí? Este que está acá, que es el tálamo, caudado acá arriba y acá afuera el núcleo lenticular con sus distintas porciones,
¿sí? El putamen, que es el núcleo más desarrollado del núcleo lenticular, ¿se acuerdan que pertenecía al neo estriado? ¿Sí? El núcleo putamen genera acá una pequeña expansión que se separa del putamen, que es esto que está acá, que se conoce como claustrum o antemuro, ¿sí? Claustrum o antemuro. Que si yo me fijo acá, sería esta pequeña estructura que estamos viendo acá. Esta línea que se ve acá, esto que se ve acá, se conocen como claustrum o antemuro, ¿sí? Es una pequeña, sería como una pequeña expansión de esto que es el putamen, ¿sí? Acá estoy viendo lo mismo, este que está acá es el putamen, y acá esta liñita que se ve acá sería el claustrum o antemuro, ¿sí? Sería esto que está acá. Esta pequeña liñita es lo que por ahí acá en la anatomía se ve mucho mejor, ¿sí? Esto que está acá, el claustrum antemuro. Ahora, entre el putamen, o el núcleo lenticular también pueden decir, y el claustrum o antemuro, hay otra cápsula que se conoce como cápsula externa, ¿sí? Esta que está celestita acá es la cápsula externa, que lo que hace justamente, como acabo de decir, es separar el claustrum o antemuro de esto que es el putamen, o pueden decir núcleo lenticular, ¿sí? Esta cápsula externa también es una porción de sustancia blanca, y es todo lo que tenemos que decir. En la cápsula interna describimos las distintas porciones, dijimos que tenía brazo anterior, rodilla, brazo posterior, región retrolenticular, y acá abajo estaría la porción sublenticular de la cápsula interna. Acá tendría que dibujarla para acá adentro, pero bueno, me sirve igual. Que acá en anatomía se ve bastante mejor, ¿sí? La porción sublenticular acá abajo. Pero la cápsula externa no tiene nada que describir, simplemente tienen que saber que separa el claustro antemuro del putamen, o pueden decir núcleo lenticular. Y la última cápsula que tenemos es esta que está más acá afuera. No sé qué color poner. Ahí. Que se conoce como cápsula extrema, ¿sí? Esta cápsula extrema es lo mismo, es sustancia blanca, son todos axones que están pasando, y lo que hacen es separar el claustrum antemuro de esto que se conoce como lóbulo de la ínsula, ¿sí? Acá se ve como el claustrum o antemuro, que es esto, está separado de esto que es el lóbulo de la ínsula, como decía ahí, la corteza del lóbulo de la ínsula, gracias a esta cápsula que se ve acá, que es la cápsula extrema, ¿sí? Acá también se ve la cápsula extrema, que está mucho más finita, pero bueno, también se ve, ¿sí? Y es la última cápsula de las tres que tenemos que saber. No tiene porciones, no tiene segmentos, nada, ¿sí? El único que se describe más cosas que nada es la cápsula interna, ¿sí? Y se ha preguntado la cápsula interna justamente porque es la que tiene distintas porciones, ¿sí? Bueno, sepan que hay tres cápsulas: cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, ¿sí? La cápsula interna está separando todos los núcleos optoestriados, ¿sí? Es decir, tálamo, caudado acá arriba, y este que son núcleo lenticular. La cápsula externa está separando el putamen del claustrum antemuro, o núcleo lenticular del claustrum antemuro, y la cápsula extrema está separando el claustrum antemuro del lóbulo de la ínsula, como dice ahí, corteza del lóbulo de la ínsula, como quieran decirlo, ¿sí? Sepan que esto es sustancia blanca, ¿sí? Tengan bien en claro eso y estén 100% seguros de que esto es sustancia blanca, ¿sí? Así que bien, eso sería por ahí un poco lo que es parte de la sustancia blanca. Nos quedaría describir todo lo que son las estructuras interhemisféricas, pero eso lo vamos a ver en otra clase, con todo lo que son las comisuras interhemisféricas, ¿sí? Como les dije, en estas estructuras o comisuras interhemisféricas, fíjense, les voy a mostrar acá, eh, cuerpo calloso y fornix. Fíjense, acá estamos viendo una de las estructuras interhemisféricas que se conoce como trígono cerebral fornix, o también se le llama bóveda de las cuatro paredes. Parece una estructura re loca, yo no sé, pero esto, así como lo ven, son todos axones, ¿sí? Lo voy a leer de una forma re cheta, pero estos son todos axones. Lo mismo pasa con... No, no quiero hacer eso. Si voy hacia atrás, busco cuerpo calloso, ¿sí? Esto que está acá, voy a ir sacando... No, esto no.
Fíjense, acá estamos viendo, esto acá es el cuerpo calloso, ¿sí? Que es una estructura interhemisférica. Acá estamos viendo el trígono cerebral o fornix, que es una estructura interhemisférica. Hay otra que se conoce como comisura anterior, que también está uniendo ambos hemisferios. Y acá atrás, bueno, que acá no sé si me va a describir, no está. Acá atrás hay una comisura posterior también, que después la vamos a ver, ¿sí? Pero fíjense, acá está otra imagen, lo que sería cuerpo calloso, que va de un hemisferio al otro hemisferio. Son estructuras interhemisféricas. Y acá está el fornix o trígono cerebral. Así que bueno, de momento, todo lo que es sustancia blanca, recuerden, corona radiada y cápsulas. Corona radiada tenemos fibras de protección, que lo van a ver con las vías, y las fibras de asociación intrahemisféricas, cortas, que comunican circunvoluciones, largas, que comunican lóbulos, y después las cápsulas, ¿sí? Porque las fibras de asociación interhemisféricas lo vemos después. Es un bardo, es mucha info, neuro es un montón, pero quiero saber si más o menos me entendieron con lo que son las fibras de asociación, todo lo que es la parte blanca, que nos faltaría en esto, que escribir y después ahora van a ver cómo esto. ¿Sí? Si nadie tiene alguna duda, hacemos un pequeño descanso, guachines, o como quieran. Dale. ¿Cómo se llama esto? El fascículo unciforme es este violetita que está acá, ¿sí? Pertenece a las fibras de asociación intrahemisféricas largas, ¿sí? Es esto que está acá, ¿sí? Fascículo unciforme va desde la porción anterior del temporal, en realidad va desde el uncus o gancho del hipocampo, ¿sí? Pero el hipocampo se encuentra en el temporal, hasta el lóbulo frontal. Por eso se llama unciforme, porque va desde el gancho o uncus del hipocampo hasta el lóbulo frontal. Y después el del cíngulo va por toda la parte superior del cuerpo calloso, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá había una circunvolución, que era la circunvolución del cíngulo, que comunica el lóbulo frontal con el lóbulo temporal acá abajo, ¿sí? Después, lo que es con respecto a las cápsulas, la porción retrolenticular, ¿sí? Es una porción que se encuentra por detrás del núcleo lenticular, ¿sí? Que es este segmentito que está acá por detrás del brazo posterior, y el segmento sublenticular, ¿dónde está 8? No, esto no. Acá está. Y la porción sublenticular es esta que está acá abajo, ¿sí? Sublenticular porque está por debajo de lo que serían los núcleos lenticulares. Por ahí acá no se ve muy bien, acá debería en realidad ser como una pequeña prolongación de esto, ¿sí? Más acá abajo así sería la cápsula interna. Tiene como una forma, una L que se ve acá, ¿sí? Entonces acá yo puedo ver el segmento sublenticular, que es esto que marqué acá, ¿sí? Sublenticular, y acá está el retrolenticular. Por detrás del núcleo de los núcleos lenticular y por debajo del núcleo lenticular. ¿Estamos? Bueno, gente, hacemos un pequeño descanso y seguramente Morgan va a seguir la clase, así que yo me despido, que tengan un lindo día y nos estaremos viendo seguramente después. Ahora paso el power, ¿sí? Nos vemos.
Bueno, chicos, vamos a continuar la clase de hoy. ¿Pueden escucharme todos? ¿Me escuchan bien? Dale, perfecto. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Han revisado algunas cositas con Adrián de cerebro entre anoche y esta mañana? Porque yo, para poder explicar algunas cosas de vías de conducción de la energía nerviosa, necesito que conozcan ciertos conceptos, o más que ciertos conceptos, ciertas estructuras que presenta el cerebro, ¿no es cierto? Por eso ayer les di médula, porque también tenemos que conocer médula, ¿no es cierto? Y aprovecharemos, ¿no es cierto?, para ir revisando, para poder repasar algunos elementos de la médula espinal. Ahora, voy a abrir, escuchen, yo ayer les pasé un power de médula espinal que tenía algunas cositas de vías, pero era un esquema muy sencillo de vía. Ahora tengo un power un poquito más complejo, o más que complejo, un poquito más trabajado, con más diapos, más elementos. Igual les voy a explicar más o menos el porqué de mi diapositiva, tiene un porqué, ¿no es cierto? ¿Por qué hice las cosas en la manera en que las hice? Les voy a explicar. Perfecto, muy bien. Si me dicen que me escuchan bien, vamos a comenzar, ¿está? Miren acá. A ver, no estoy compartiendo pantalla, déjenme compartir pantalla primero. Perfecto, ahí está. Ahí estoy, déjenme en modo presentación, listo. ¿Está? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, miren, primero quiero mostrarles más o menos, porque ustedes en el Power van a ver lo siguiente: el esquema de reflexión mental, ahora no me interesa, las vías ascendentes, y van a ver esta imagen que se repite muchas veces. Acá tengo esto, después tengo esto de nuevo, 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 ¿no es cierto? Después tengo esto así, ¿no es cierto? Y ustedes dirán por ahí, pero ¿por qué tiene tanto así repetido? ¿Está? Lo que pasa es que todas las vías son en cuestiones fundamentales similares, o van a seguir las mismas estructuras. Tronco cerebral, médula espinal, y algunas van a terminar en el cerebro, otras van a terminar en el cerebro. ¿Qué pasa? Para todos estos esquemas nosotros vamos a hacer diferentes dibujitos, ¿está? Yo voy a ir marcando esto con lo que me permita marcar el PowerPoint, para que ustedes puedan tener después los esquemas o los caminos que siguen las vías. Y de eso vamos a hablar justamente, de las vías. Ahora, conceptualmente, en realidad, el tema de vías es algo fácil de comprender, o sea, en cuestión de concepto. Denme un segundito. Ahí está, estaba con un poco de carraspeo, disculpen. En cuestión de concepto, el tema de vías es bastante fácil de entender. Ustedes estarán viendo que acá en la diapo les dice vías de conducción de la energía nerviosa, ¿está? ¿Qué estudiamos nosotros en el tema vías? Cuando estudiamos las vías, nos encargamos de estudiar literalmente, y esto es lo que ustedes tienen que, el primer concepto que tienen que arraigar. Cuando estudiamos a las vías, nosotros vamos a estudiar el camino. Eso estudiamos, ¿está? Nosotros no estudiamos, o viene de la mano, sí, pero nuestro objetivo no es estudiar el tipo de información, el carácter de la información, la despolarización de las membranas de las neuronas. No nos interesa eso. En realidad, lo que nos interesa a nosotros es ver el camino que va a seguir la información nerviosa. Y acá en la diapo les hago una analogía, ¿no es cierto? Así como la electricidad que usa los cables de las calles para llegar a su destino, la energía nerviosa de nuestro cuerpo utiliza una serie de caminos denominados en neuroanatomía vías de conducción de la energía nerviosa. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Estas vías, las vías de conducción de la energía nerviosa, van a dividirse en dos grandes componentes, conceptos que ya hemos revisado con anterioridad. Vamos a hablar de vías descendentes, y vamos a hablar de vías ascendentes. ¿Qué es una vía descendente? Una vía descendente es aquella vía que se origine en órganos superiores y termine yendo a órganos periféricos, mientras que una vía ascendente es aquella vía que se origina en órganos periféricos y termina llegando a los órganos superiores, ¿está? Dentro de las vías ascendentes, las que describimos son las vías motoras, que se dividen en piramidales y extrapiramidales.
Mientras que dentro de las vías ascendentes, las que tenemos que estudiar son las vías sensitivas y sensoriales. E inclusive, hablando un poquito de los pares craneales, nosotros algo hemos mencionado de esto. No sé si recuerdan. Hablando un poquito, ¿no es cierto?, de los pares craneales, nosotros algo hemos hablado de esto, de vías. Y vieron que yo le decía que todas las vías sensitivas tienen ganglios periféricos porque en realidad la información nerviosa se origina afuera. Y nosotros decimos en el vulgo, este nervio, por ejemplo, el nervio oftálmico, inerva los tegumentos de la frente por encima del nivel de la comisura de los párpados, ¿está? Eso es así. Pero en realidad, si ustedes quieren ponerse ortodoxos, así, a lo viejo cascarrabias, lo ideal sería que ustedes digan que el nervio oftálmico no es que inerva, sino que recoge la información sensitiva que se origina en los tegumentos de la región de la frente. ¿Está? Eso sería lo ideal. En cambio, estas, las descendentes, sí inervan, porque se originan en los órganos superiores del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, en el encéfalo y en la médula espinal, para terminar llegando a órganos periféricos. Si me escuchan bajito no es porque tengo problemas de audio o algo así, sino es que yo estoy hablando nada más bajito, ¿está? Yo estoy hablando bajito. Díganme de todas maneras si ya no me escuchan y le meto un poco más de pila, ¿está? Ahora miren, cuando estudiemos a las vías ascendentes, que son las vías con las cuales voy a empezar, vamos a ver que estas vías se dividen en vías sensitivas y vías sensoriales, ¿está? ¿Qué son las vías sensitivas? Las vías sensitivas son aquellas vías de conducción de la energía nerviosa encargadas de transmitir información sensitiva. ¿Y qué es la información sensitiva? La información sensitiva es un tipo de información que conduce o que incluye los parámetros de temperatura, dolor y presión. Abro un paréntesis, de la mano con la presión viene el tacto, ¿no es cierto? Porque yo al apoyar el pulgar sobre la mesa, ¿no es cierto?, donde estoy ahora, yo estoy generando presión sobre esa región de la piel y aparte estoy produciendo la sensación del tacto, ¿no es cierto? O sea, yo estoy tocando la mesa y yo lo siento eso, ¿está? Por eso yo les digo que la presión viene de la mano con el tacto. De hecho, inclusive algunas bibliografías no se refieren a presión, sino que se refieren a tacto directamente. O el Rubier, por ahí a veces, si ustedes leen el libro de neuroanatomía del Rubier, el Rubier en algunas ocasiones se refiere a la presión como tacto o los utiliza como términos indistintos, inclusive en algunas ocasiones, ¿está? Los usa como si fuese sinónimos. ¿Está? Las vías sensoriales, por otra parte, son aquellas vías que van a contener, ¿no es cierto?, parámetros que nos permitan a nosotros comunicarnos con el medio a través de los sentidos. El olfato, el gusto, la audición y la visión, ¿está? Ahora, en la concepción clasicista, ¿no es cierto?, de la primaria y la secundaria, los sentidos son 5, el gusto, el olfato, la visión y la audición, y se le incluye también el tacto. ¿Qué pasa? A un nivel neuroanatómico, en realidad el tacto no forma parte de estos elementos, ¿está? En un nivel neuroanatómico, el tacto queda fuera de esta categorización, ¿no es cierto? Y según la neuroanatomía, nosotros incluimos solo dentro de este grupo a los primeros 4 sentidos que nombramos, ¿no es cierto? La visión, la audición, el gusto y el olfato. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre se habla también de... ¿por qué siempre también se habla del tacto? Porque se dice que los 5 sentidos nos permiten a nosotros comunicarnos e intercambiar información con el medio, ¿está? Nos permiten intercambiar y comunicarnos con el medio, ¿está? Bajo esos conceptos, bajo esos términos, el tacto sí puede ser agrupado dentro de los sentidos, ya que el tacto a mí me permite agarrar objetos del medio, me
permite tocar cosas e identificarlas con el tacto, ¿no es cierto? Pero en una cuestión neuroanatómica, el tacto en realidad no forma parte de estos elementos, ¿está? Con tal de que la próxima vez que ustedes hagan un asado y justo salte alguien con esto, ustedes le digan, ¿vos sabías, Capo, que a niveles neuroanatómicos en realidad el tacto no forma parte de los sentidos? Y que nunca más le inviten a un asado a ustedes, ¿está? Escuchen acá, vamos a tener algo que se denomina esquema de reflejo elemental. Antes de ponerme a hablar de lleno de las vías, el esquema de reflejo elemental es en realidad el esquema que conceptualiza cómo funciona una vía, ¿está? Ustedes reciben información del medio y siempre, sin darse cuenta, ustedes van a generar una respuesta, ¿está? Ustedes van a generar una respuesta sin darse cuenta, ¿está? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un reflujo gastroesofágico y les arde la boca del estómago y le arde la garganta, ¿está? Todos habrán tenido esa sensación, ¿no es cierto? Del ardor que sube por todo el pecho, así empieza en la boca del estómago. Eso es el reflujo gastroesofágico. Cuando ustedes tienen un reflujo gastroesofágico, eso arde, ¿no es cierto? Y el cuerpo avisa que eso está ardiendo. Y el cuerpo mismo genera una respuesta para eso. Solo que ustedes no son conscientes de la respuesta, si son conscientes del dolor que se genera, ¿no es cierto? Si son conscientes del dolor. ¿Qué pasa? El cuerpo genera una respuesta de la cual ustedes no son conscientes. Y ese es el esquema de reflejo elemental, ¿está? Esto es simplemente para conceptualizar. Les digo, en general los chicos no hablan del esquema de reflejo elemental, ¿está? Si ustedes quieren mencionarlo, menciónenlo nomás, pero no hay necesidad. Simplemente es para conceptualizar. ¿Qué pasa? Lo mismo cuando ustedes tocan la pava caliente, y de ese ejemplo vamos a hablar mucho. Cuando ustedes están preparando mate y tocan la pava caliente o cuando están cocinando, no se dan cuenta y se apoyan sobre la olla, ¿está? Les habrá pasado, 1.000.000 de veces les habrá pasado, ¿está? O por ahí agarran el repasador y el repasador o está húmedo o ustedes no lo doblaron lo suficiente y al sacar algo del horno se queman, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ustedes van a recibir la información del dolor y de la temperatura. El cuerpo le avisa al cerebro, che, eso duele porque está caliente, ¿está? Hago un punto acá y digo, recuerden que la temperatura no es sinónimo de calor, sino que temperatura es una medición, no es una mensura, ¿no es cierto? Y la temperatura va a tener dentro de todos sus rangos un extremo al cual conocemos como frío y otro extremo al cual conocemos como calor, ¿está? Calor es uno de los parámetros de la temperatura, pero muchos chicos siempre confunden esos conceptos, ¿está? Y no, temperatura no es sinónimo de calor, ¿está? Sí, el calor está dentro de la temperatura, pero no son lo mismo, ¿está? Ahora, ¿qué pasa? Cuando de manera esquemática, ¿no es cierto? Para conceptualizar, ustedes van a recibir la información de la quemadura por los nervios sensitivos. Y si ustedes se acuerdan, la raíz anterior que daba origen al nervio raquídeo era la raíz motora y la raíz posterior era la raíz sensitiva. Y yo les decía a ustedes, el nervio raquídeo o nervio espinal es el medio a través del cual una neurómera va a controlar una metámera. ¿Y qué era una metámera? Era una porción del cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta es la neurómera que controla a través de su nervio raquídeo la metámera de la palma de la mano, ¿no es cierto? Ustedes tocan la pava caliente y esa información viene por los nervios sensitivos hasta el asta posterior de la médula. Y de ahí genera una respuesta que se va hacia el asta anterior de la médula. Acá se recibe la información sensitiva y acá se genera la respuesta motora. ¿Y cuál es la respuesta motora? Un espasmo muscular que hace que ustedes contraigan los músculos del miembro superior y músculos de la espalda para retraer el miembro superior, para flexionar el miembro superior entero y alejar la mano de la pava, ¿no es cierto? Eso es el esquema de reflejo elemental. Hay veces que va a encontrar este esquema en su camino una neurona que va a funcionar simplemente como intermediario. Esta neurona recibe la denominación de neurona intercalar y contrario a lo que uno pensaría, la neurona intercalar hace que el camino sea mucho más rápido.
¿está? Hace que el camino sea mucho más rápido, es decir, esto que ustedes están viendo en B es más rápida, la respuesta sería más rápida que la respuesta de A. Y entre más neuronas intercalares tengan ustedes, como en C, más rápida será la respuesta. Ahora, si ustedes tienen este esquema versus este esquema, no significa que esta persona va a tener muchos más reflejos que esta persona, ¿está? Eso no necesariamente va a ser así, porque recuerden, chicos, que no solo en la vida, sino que en el cuerpo todo se entrena, ¿está? Todo es posible entrenarlo. Ustedes dicen, yo no tengo talento para tocar un instrumento. ¿Alguna vez realmente lo han entrenado? ¿Alguna vez real? Y entrenado de manera correcta también, ¿está? O han tratado de tocar un instrumento por 1 o 2 meses o inclusive por una semana y han dicho, no, esto no es para mí, ¿está? O han tratado de dibujar y dicen, no, yo la verdad, yo soy malísimo dibujando, pero alguna vez lo entrenaron realmente. No les digo dibujaron a tontas y a locas, sino que realmente han entrenado el dibujo, han entrenado el instrumento, han entrenado salir a correr, porque dicen, yo no tengo resistencia, pero nunca han entrenado la respiración, nunca han entrenado el cuerpo para prepararlo para correr, ¿no es cierto? Todo se entrena, e inclusive el reflejo también se entrena. Ahora, vamos a hablar de las vías ascendentes. Como decimos, miren, estas son vías sensoriales y sensitivas. A ver, hasta ahora lo único que he hecho simplemente es darle conceptos. Simplemente darle conceptos. De todas maneras, quiero aclarar algo. Cuando ustedes vayan a hablar de vías, ustedes digan, las vías en el tema de vías de conducción de la energía nerviosa, lo que hacemos es estudiar el camino que sigue la energía nerviosa. ¿Hasta? Ustedes dicen así. Y ahí ustedes van a decir, las vías nerviosas van a agruparse en dos grandes componentes. Una van a ser aquellas vías ascendentes y las otras van a ser las vías descendentes. Las vías ascendentes son las vías que se originan en los órganos periféricos y terminan en órganos superiores, como el encéfalo o la médula espinal, mientras que las vías descendentes son las vías, así tienen que decir ustedes, mientras que las vías descendentes son las vías que se originan en órganos superiores y terminan en órganos periféricos. Y ahí ustedes dicen, las vías ascendentes son vías sensitivas y sensoriales. Las vías sensitivas van a incluir los parámetros de temperatura, presión y dolor, mientras que las vías sensoriales van a ser aquellas utilizadas por el olfato, por el gusto, por la audición y por la visión, ¿no es cierto? Y ahí ustedes comienzan a hablar de vías sensitivas directamente, ¿está? Ahí ustedes comienzan a hablar de vías sensitivas directamente, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. En cuestión de conceptos, ¿se entiende bien? ¿Entienden bien lo que estoy diciendo? Dale, perfecto. Recuerden, chicos, todo en la vida se practica. Todo en la vida se practica. Todo se puede entrenar, todo se puede entrenar. Sí es cierto que hay gente que tiene más aptitudes que otras o tiene realmente o muestra realmente más facilidad que otras personas al realizar cierto tipo de actividad, ¿está? Hay gente que por ahí aprende mucho más rápido una actividad, sobre todo los más chiquitos, ¿está? Generalmente los más chiquitos, sobre todo esas actividades mecánicas, ¿no es cierto? Las aprenden más rápido, ¿está? Ustedes a su edad, yo les recomendaría que ustedes estudien todo lo que puedan y sean muy analíticos, ¿está? Muy, muy analíticos. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la memoria también se entrena. Y no solo se entrena, es algo que se hereda, ¿está? Y esta es la edad para hacerlo, porque ustedes después de más grandes ya estancan ya el aprendizaje del cerebro, ¿no es cierto? Uno ya no puede entrenar el cuerpo ni el cerebro al mismo ritmo, así que yo les recomiendo que ustedes lo hagan ahora. ¿Por qué? Porque ustedes están en una etapa de pensamiento formal donde ustedes pueden crear ideas abstractas que siendo chicos no podían, ¿está? Que siendo chicos ustedes no podían ni comprender, ¿está? Por eso les recomiendo, ustedes ahora que están en la flor de su juventud, aprovechen y traten de desarrollar su cerebro, traten de desarrollar su memoria, ¿está? No solo a bien de ustedes, sino que también a bien de los que deseen tener hijos acá. La inteligencia o las capacidades mentales son algo que se desarrollan también, ¿está? Son algo que se heredan también, ¿está?
Entonces, si me van diciendo que se va entendiendo todo bien, perfecto. Estas vías, las vías ascendentes, son vías sensoriales y sensitivas. Voy a leer la diapo nomás, chicos. Las primeras son aquellos caminos utilizados para la información del olfato, el gusto, la audición y la visión, las sensoriales, ¿no es cierto? Las segundas son aquellas vías utilizadas por la sensibilidad, y acá estamos. E incluyen a la vía exteroceptiva, a la vía propioceptiva y a la vía interoceptiva o la vía visceroceptiva. Dos nombres para un solo elemento. Interoceptiva o visceroceptiva, utilicen el que ustedes quieran. Yo estoy más acostumbrado, y acá está mal escrito esto, así sería. Yo estoy más acostumbrado a utilizar el término interoceptiva, pero por ahí yo escucho más que usan el término de visceroceptiva, ¿está? Yo estoy acostumbrado nomás a usar este. Es indistinto cuál usen, no es que es uno de nomenclatura nueva y otro de nomenclatura vieja, ¿está? Ahí era lo mismo. Yo escucho igual que usan más el término de visceroceptiva, pero yo estoy más acostumbrado a hablar de la vía interoceptiva, ¿está? Ahora, la vía exteroceptiva, la vía propioceptiva y la vía interoceptiva o vía visceroceptiva, como quieran ustedes, son vías sensitivas que conducen la información de temperatura, presión y dolor a los órganos superiores. Y ahí espero yo a ustedes se les haya generado la siguiente duda, pero si las tres, o sea, si todo eso transmite temperatura, presión y dolor, ¿por qué las diferenciamos en tres vías diferentes? En vía exteroceptiva, propioceptiva y vía interoceptiva o vía visceroceptiva. Porque las tres van a tener diferentes lugares de origen, ¿está? Las vías exteroceptivas, por su parte, van a tener origen a nivel de la piel. A nivel de la piel. Las vías exteroceptivas son aquellas vías sensitivas que van a conducir la temperatura, presión y dolor percibidas por la piel. Las propioceptivas van a ser todas aquellas vías producidas o todas aquellas vías generadas, ¿no es cierto?, en los tegumentos, tejido celular subcutáneo, panículo adiposo, panículo adiposo le digo yo, sí, ponele. Tejido celular subcutáneo, músculo, fascia o aponeurosis, periósteo, ligamentos, cápsula sinovial, ¿se entiende eso? Todas esas estructuras van a generar también información de temperatura, presión y dolor, y eso viaja por una vía propioceptiva. Y ustedes dirán, pero yo nunca sentí que me duela el periósteo, ¿está? ¿Cómo diferencian ustedes, díganme un poquito, el famoso dolor muscular del dolor del periósteo? Explíquenme ustedes un poquito. ¿Alguna vez alguno se ha lastimado, por ejemplo, la pierna jugando a la pelota, ¿está? Y se le ha hinchado la pierna después? Eso es una acumulación de líquido debajo del periósteo, ¿está? Y ahí lo que duele es el periósteo, ¿no es cierto? O el famoso dolor articular. Esa información, todo viaja por una vía propioceptiva, ¿está? Por último, tenemos la vía interoceptiva o vía visceroceptiva, y esta vía también va a conducir información de temperatura, presión y dolor. Estoy yendo lento porque este tema en realidad es mucho más es muy, muy complejo este tema en realidad, ¿está? Y es difícil realmente conceptualizar bien ciertas cositas, ¿está? Es muy complicado en realidad conceptualizar ciertas cositas, ¿está? La vía interoceptiva o vía visceroceptiva es aquella que también recoge información sensitiva sobre temperatura, dolor y presión, pero lo va a hacer de órganos viscerales, ¿está? De los sistemas respiratorios, ¿no es cierto? Del pulmón, de la faringe, de la laringe, del corazón, del tubo digestivo, también lo va a hacer, por ejemplo, de los vasos sanguíneos. Está toda esa información viaja a nivel de una vía interoceptiva o visceroceptiva. Y ustedes me dirán, a la pucha, ¿y yo cómo sé que me duele un vaso sanguíneo? No necesariamente ustedes lo saben, pero el cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Y el cuerpo mismo, él regula sin intervención de ustedes lo que va a hacer o la respuesta que va a generar. Y por eso existen procesos vegetativos de los cuales ustedes no son, y escuchen la palabra que voy a usar, y esta también es la base de entender las vías. Ustedes no son conscientes de que eso pasa. ¿Está? O sea, ustedes por ahí saben que el cuerpo realiza esas cosas porque ustedes se dedican a estudiar eso en realidad, pero ustedes no saben que el cuerpo, o ustedes no son conscientes del momento en el que el cuerpo lo está haciendo.